Hermanos, vamos a empezar, son 6:04. Vamos a comenzar, ya si llega alguien más que se vaya sumando, pero vamos a comenzar y lo haremos con una breve oración. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, porque hoy podemos seguir en esta intención de acatar tu disposición de honrarte en el día de hoy, todo el día. Y así que te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo de estudio en el que queremos acercarnos, Señor, por medio de tu palabra, a las verdades profundas de las doctrinas básicas de tu palabra. Así que rogamos que estés con nosotros. Cuida de los hermanos, Señor, que algunos que quizá vengan de camino. También está, Señor, con los demás que estarán haciendo alguna otra actividad. Cuida de nosotros, cuida de tu iglesia, Padre, y enséñanos tu verdad de esta sentencia del credo de los apóstoles. Te alabamos, Dios, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a estar ya estamos casi al final. Tengo la firme intención de terminar la próxima semana. Hoy vamos a ver el tema del perdón de los pecados, pero la próxima semana la resurrección de la carne y la vida perdurable, las dos cosas, y con la mirada a que dentro de 15 días empecemos los 10 mandamientos. Entonces, ya lo vamos también a anunciar para que los hermanos que digan, no, ya no voy ahorita porque va muy avanzado el credo, entonces que se sumen desde el principio a los 10 mandamientos. Ese estudio de los 10 mandamientos sí nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero vamos a trabajar los 10 mandamientos. Así como el credo, vamos a tratar de aprendernos de memoria también los 10 mandamientos a lo largo de ese tiempo, ¿no? Ya, gracias a Dios que el credo lo hemos repetido tanto y hoy no lo vamos a hacer porque lo repetimos en la mañana, ¿no? Entonces nos queda como muy grabado. Lo que va a ser un poco problemático va a ser el asunto de los 10 mandamientos, porque eso no lo repetimos muy seguido, ¿no? Yo tengo la increíble experiencia de que este domingo que pasó estuve en 2 iglesias muy, muy conservadoras, muy ortodoxas en Estados Unidos y en ambos cultos una cosa que llamó mi atención es que en todos los cultos entendí yo, siempre se lee los 10 mandamientos. Una cosa increíble, ¿no? Todo el tiempo. Entonces es una cosa muy, muy, muy linda, muy buena. No lo vamos a hacer aquí, pero me llamó mucho la atención. Pero lo vamos a aprender de memoria, esperemos que sí sea posible. Pues vamos entonces al asunto de el perdón de los pecados. Ese es el punto, ¿no? Vamos a decir varias cosas al respecto en términos generales y luego nos vamos a acercar al asunto de la doctrina del perdón de los pecados, ¿no? Amartía, esa es la doctrina, ¿no? Amartiología, que es el término griego para pecado. Pero vamos a tocar el asunto con 2 o 3 cosas previas, ¿no? Muy, muy generales. Lo primero que tenemos que decir y que hemos ido revisando a lo largo de todos estos domingos es que el credo, ya lo hemos dicho y lo insistiremos todas las veces que sea necesario, está en términos muy personales, ¿no? No como creemos, sino como creo. Es una declaración muy personal, no es un credo, aun y cuando es un credo ecuménico apostólico, es un credo para toda la iglesia, lo personaliza, lo hace muy de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa declaración de fe. Dijimos también que el credo podemos creer más que esto, pero no menos que esto, ¿no? Es decir, más que esto hay mucho más que aprender, menos que eso no. Cualquier persona que niegue cualquiera de estos elementos del credo, me parece que no debe de ser considerada como una persona cristiana, ¿no? Claro, hay algunos asuntos de debate que tienen que ver con semántica, el significado de las palabras y conceptuales, como el tema de ¿por qué Virgen María, no? ¿Por qué no María Virgen, no? Algunos piensan que hay que cambiar, o el tema de descendió a los infiernos, en fin, pero son temas que han tenido tantos siglos de debate que ha permanecido a lo largo del tiempo, que no nos generan, por lo menos a nosotros, los muy conservadores, no nos genera ningún ruido posible, ¿no? No estamos para debatir sobre esas cosas. Entonces es un credo que exige una fe básica, una fe elemental. Hoy en la Santa Cena en la mañana yo decía, ¿verdad? No está en la Biblia, no es un texto que esté literalmente en la Biblia, pero resume los principios doctrinales que redactados a manera en un sentido trinitario. Dios Padre, Dios Hijo,
Dios Espíritu Santo, y luego entonces la obra del Espíritu Santo en la santificación, hablando de la iglesia, la comunión de los santos, el perdón de pecados, etc. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en la mente. Pero la otra cosa vital también es que tenemos que revisar o tenemos que darnos cuenta de que a partir de la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, de ahí se desprenden esas otras 3 sentencias, las últimas: el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Dado que se desprenden de ahí, y no es una distinción arbitraria, no caprichosa, sino bastante deliberada, ¿no? Nos parece, ¿no? Entonces hay un sentido corporativo, ¿no? En el asunto del perdón de los pecados, en el asunto de la resurrección de la carne y en el asunto de la vida perdurable. Cuando hablamos de un sentido corporativo es que ya hablamos de la Iglesia Universal, ¿no? Que dijimos que es una, que es santa, que es apostólica, y por ahí dijimos que también en cuanto a su extensión, ¿verdad? Está en todos lados, y en cuanto a su composición, tiene todas las personas. Y luego la comunión de los santos, que es justamente el cuerpo de Cristo, la gente que lo conformamos, esta comunión de santos, nosotros los regenerados, los salvados, ¿no? Y luego entonces ahí, de esta Iglesia Universal y comunión de santos, se desprende el perdón de los pecados. Como viene de este concepto muy general, el perdón de los pecados es un tema que viene desde este concepto general, y entonces estamos hablando de una doctrina más corporativa, ciertamente personal, porque en mi declaración, en la nuestra es: creo en esto yo, creo en la Santa Iglesia Universal yo, creo en la comunión de los santos yo, creo en el perdón de los pecados yo, para mí, pero hay un sentido colectivo, hay un sentido comunitario. Eso es algo muy importante, y tan importante que era necesario venir a la Escritura para revisar esto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esta doctrina del perdón de los pecados, aun y cuando tenemos que revisar un poquito los conceptos como pecado y esto, pero como está escrito en términos del perdón de los pecados, tenemos nosotros también que ver cuándo o dónde o cómo es que puede ser este asunto corporativo. A lo largo de la historia de nuestra propia vida cristiana, hemos entendido que los pecados son personales, ¿no? Estamos hablando de un pecado personal. Cada uno de nosotros personalmente es responsable de su pecado. Cada uno de nosotros tiene que dar cuentas al Señor por nuestra vida de pecado. Incluso en la confesión no podemos confesar tanto corporativamente. Es decir, yo pido perdón por mi pecado y yo declaro mi pecado. Yo le digo al Señor: así pequé, ¿no? Entonces el Señor me perdona a mí. Pero ¿qué tal si es una comunidad la que pide perdón? Un grupo completo, un pueblo, una colectividad, ¿verdad? ¿Existe tal cosa? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Hay tal cosa como este pecado corporativo, y hay tal cosa como el perdón corporativo, que tiene matices específicos. Pero hay 2 pasajes en la Escritura que son bastante determinantes cuando se habla de la colectividad del pecado y su perdón. 2 pasajes, ¿no? Que son importantes. Y de ahí se desprenden algunas ideas que están implícitas. El primero de estos textos, para que me ayuden a buscar, hoy sí vamos a ver un montón de cosas en la Biblia, pero el primero está en Primero de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 33, ¿no? Primero de Reyes 8, 33. Cuando se está haciendo la dedicación del templo, hay esta mención, ¿no? Está hablando Salomón, pero entonces aquí hay una mención muy importante. Primero de Reyes 8:33. Miren cómo lo dice. Yo lo voy a leer ahorita y vamos como de la mano un poco con este pasaje del Antiguo Testamento. Dice el texto: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Es decir, ahí paramos. Un asunto estamos hablando de un pecado de un pueblo, ¿no? No de una persona, de un pueblo. Y este pueblo es el pueblo elegido del Señor, ¿no? Es un pueblo que Dios había elegido para sí. Eso es algo que se pactó desde Abraham, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de un pecado colectivo. Dice el texto entonces: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres, ¿no? Estamos hablando de un pecado corporativo, de una confesión corporativa y de un perdón general.
¿no? Está bastante evidente en el texto, me parece que no hay mucho que rascarle ahí. Sigue en el versículo 35 insistiendo. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligiereis, tú oirás en los cielos, en el versículo 36, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Otra vez, ¿no? Estamos hablando de un pecado corporativo y estamos hablando de un perdón corporativo, ¿no? Ahora, este es uno de los textos más significativos en ese sentido de los pecados corporativos, confesiones corporativas y perdones corporativos. Pero hay otro que todos conocemos y que es muy parecido a este, ¿no? Y que está en Segundo de Crónicas. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Alguien se acuerda de ese texto? Incluso hasta de memoria, ¿no? Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice exactamente? A ver que me hagan el favor de leerlo completo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus. Ahí está, ¿no? Estamos hablando otra vez del pueblo pecando, de un pueblo que debe de humillarse completo, y entonces el Señor promete un perdón colectivo, ¿no? Estamos hablando entonces de un pecado colectivo y de una confesión colectiva y de un perdón colectivo. Eso es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque del credo se desprende de la colectividad de la sentencia, ¿no? Estamos hablando de la Iglesia Universal, de la comunión de los santos, y dentro de la comunión de los santos hay este asunto, el perdón de los pecados. La pregunta, si fuéramos curiosos, es: ¿perdón de los pecados de quién? ¿Míos personal o de toda mi familia o de toda la iglesia? Estamos hablando entonces en sentidos colectivos, ¿no? De la iglesia completa. Y claro, la iglesia está conformada de cada uno de los que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros es la iglesia. Entonces tiene un sentido también muy particular que ahorita vamos hacia allá. Pero hay una colectividad, ¿no? Hay una colectividad. Hay algo muy interesante en este asunto, porque los grandes estudiosos del credo apostólico, apegados a la palabra del Señor, hablan de la necesidad de una afirmación o aceptación colectiva de pecado. Esto tiene bastantes cosas como envueltas, ¿no? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos, como Pablo le dice a los corintios, parte de ese cuerpo, algunos somos como el brazo, otros como los oídos, otros como las piernas, qué sé yo, somos como una parte integral. Y la Biblia dice también que si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. ¿Qué hay si una parte del cuerpo peca? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con eso? Ahora, si alguien del cuerpo peca, nosotros pudiésemos decir: es tu pecado, no el mío. Arréglatelas como puedas, ¿no? Y ahí te verás con el Señor. Yo estoy tratando de vivir una vida de santidad, tú has pecado, entonces ese es tu asunto, ¿no? Eso pudiera ser una manera de dirigirnos a una persona pecadora, ¿no? Y claro, todos pecamos, ¿no? Todos pecamos. Cuando se habla de esta colectividad que se desprende de la Iglesia Universal y de la comunión de los santos, estamos hablando entonces de que la iglesia completa, no hay duda de que el pueblo completo, o sea, México necesitaría arrepentirse delante del Señor, ¿no? Necesitaría confesar sus pecados delante, no tenemos la menor duda, ¿no? Aguascalientes, México, el mundo entero, ¿no? Sin embargo, hablemos del cuerpo de Cristo, porque aquí está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Está hablando de este pueblo de Israel que tiene que reconocer su pecado, confesar y el Señor perdonarle. Nosotros, ¿no? Como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, deberíamos de ser conscientes de que el pecado de uno afecta a todos, ¿no? Es decir, el pecado de una sola persona a todos nos afecta. Así como si una persona se duele, todos nos dolemos, así si una persona peca, todos lo resentimos, ¿no? Es decir, es parte de nosotros. Deberíamos de sentirnos tan entristecidos por el pecado del hermano o de la hermana, que tendríamos que empujar, ¿no? Entre nosotros para la confesión de pecados. Porque sí deberíamos de ser conscientes de que el pecado tiene un sentido corporativo, ¿no? Nosotros somos una iglesia de pecadores, ¿no? No, ninguna persona que viniera a la iglesia pensando, o una persona que diga: yo quiero una iglesia en donde nadie peque, no la va a encontrar,
no va a ser, ¿no? Y si la encuentra, no debe de entrar porque la va a echar a perder, ¿no? Es decir, no hay manera. No hay forma de que se encuentre una iglesia sin pecado. No lo hay. Así que cuando somos parte de una comunidad de santos, tenemos que ser conscientes de que parte de esa comunión no solamente es la comunión con Dios a través del Espíritu, sino además también ser conscientes de que el pecado tiene un sentido corporativo, ¿no? Y pasa lo mismo en casa, ¿no? Si mis hijos pecan, si mi esposa peca, si mi esposo peca, estamos hablando de que es el pecado de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, me pega, me afecta, ¿no? Y ahí somos más sensibles, ¿no es cierto? Porque si nuestro esposo o esposa pecan, sí lo resentimos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, si sus hijos pecan, sí les carga a uno, ¿no? Mis hijos, por supuesto que son pecadores y me carga, ¿no? Me carga y oro al Señor y digo, Señor, perdónale, ¿no? Aunque la confesión tiene que ser de Él, yo digo, Señor, perdona mi casa, ¿no? Perdona nuestras conductas, perdona nuestras iniquidades. Hay un sentido colectivo. Así tendría que ser en la iglesia. Así que entonces, bueno, el pecado tiene ese sentido de colectividad, ¿no? Y el pasaje de Primero de Reyes 8, 33 en adelante y Segundo de Crónicas 7, 14 y 14 y 15 también nos muestran un poquito ese sentido de la colectividad del pecado. Hay un sentido colectivo del pecado. Eso es lo más, no lo más importante, pero ese es un asunto que hay que destacar en la doctrina esta el enunciado del perdón de los pecados. De ahí entonces nos vamos a la declaración completa de creo en el perdón de los pecados y vamos a revisar cuatro cositas nada más. Primero, y para partir de ahí, ¿no? Sin definir ahorita la palabra pecado, que nos tiene que quedar claro que el pecado es toda enemistad en contra de Dios y su voluntad, ¿no? Cualquier cosa que Dios haya establecido para nosotros, dicho a nosotros y que nosotros no hagamos, ¿no? Eso está constituido como pecado, ¿no? Insisto, hay algo que decir. Estamos hablando de pecado, no de mal general, sino de pecado, no de enfermedad, sino de pecado. Eso tenemos que tenerlo como muy bien ubicado. Por ejemplo, un alcohólico no está enfermo, es pecado, está en pecado, ¿no? Un homosexual no está confundido y así nació, no, está en pecado, ¿no? Un drogadicto no es que esté enfermo y hay que darle tratamiento, está en pecado. Depende de cómo llamemos nosotros la condición, es el referente, es el remitente. Si yo digo que alguien está enfermo, el remitente automático es el doctor, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Si alguien tiene un problema de trastorno, pues a lo mejor el psiquiatra o qué sé yo, ¿no? Un psicólogo, lo que sea. Pero, ¿no? O algún asunto. Pero, si yo digo esta persona es pecadora, el remitente es Dios, sin duda, ¿no? Necesita el perdón del Señor. Así que no estamos hablando no de un mal general, no de una enfermedad, no de una deficiencia, estamos hablando de una transgresión a la ley de Dios. Lo que Dios ha establecido está transgredido por nosotros, eso está constituido como pecado, básicamente la desobediencia. Y la primera pregunta, y en el primer punto entonces es, ¿cuál es la causa del primer pecado? ¿Cuál es la causa del primer pecado? Entonces vamos a poner aquí como número 1, ¿no? La causa, ¿no? Del pecado, ¿no? ¿Cuál fue la causa? No tenemos ninguna duda con este asunto, ¿no? Nosotros sabemos por la historia, la historia de la Biblia, que la causa del primer pecado fue la desobediencia de Adán. Alguien, por favor, que me haga favor de leer Romanos 5, 12 y luego 18, por favor. Romanos 5, primero el versículo 12 y luego se sigue con el 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y 18? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. Muy bien. Hay una doctrina que nosotros conocemos y que normalmente la tenemos en el lado positivo, y así hay que tenerla, que es la doctrina de la imputación, ¿no? Lo hemos escuchado en algunas otras ocasiones, ¿no? La imputación, que es la transmisión, ¿no? O el traspaso de algo, ¿no?
Por ejemplo, nosotros hablamos de que nuestro pecado le fue imputado a Cristo y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Es decir, nosotros le pasamos nuestro pecado y Él nos pasó su justicia. Bastante desequilibrado el intercambio, por cierto, ¿no? Bastante desequilibrado. Es decir, que el Señor Jesucristo toma nuestro pecado, ahí estamos imputando nuestro pecado a Él, y el Señor también traslada su justicia a nosotros y ahí nos está imputando su justicia. Pero hay una imputación horizontal de la creación, de los seres creados. Y esto tiene que ver con la imputación del pecado de Adán a toda la progenie, a toda la humanidad, a toda la descendencia a partir de él, ¿no? Estamos hablando de que por el pecado de Adán, ¿no? Todos pecaron, ¿no? Eso está en el texto que acabamos de leer, en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por uno, ¿no? Y por el pecado, por ese pecado que entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Es decir, que ahí nos fue imputado el pecado de Adán a toda la humanidad, a todita la humanidad. No hay posibilidad entonces de que haya algo diferente. Es decir, estamos hablando de que el pecado entró a través de Adán, sin duda alguna. Sin duda alguna. No podemos nosotros también, como los pelagianos de su época, decir, yo no soy pecador, el pecado original es de Adán, nosotros no, que cada quien cargue con su propia culpa, ¿no? Esa es una idea equivocada, es una herejía. No hay tal cosa como que cada quien cargue con su propia culpa. Nosotros, sin pedirlo, sin deberla ni temerla, fuimos o heredamos por una imputación, ¿no?, de parte de Adán, el pecado. No hay manera de que nos podamos librar de tal cosa. Es decir, que no hay alguien que está librado de esto. Todos pecamos porque por Adán, que entró el pecado, con él la muerte, y por esto entonces para todos los hombres vino el pecado. También, como dice el versículo 18, la justificación de vida por Cristo. Pero el pecado, entra a través de Adán. Él es el primero que peca y a partir de él, todos, absolutamente todos pecaron. La desobediencia de uno se convierte en la desobediencia absolutamente de todos, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, ustedes lo han escuchado a lo largo de su vida cristiana, yo creo también muchas veces, cuando un bebé nace, entonces, no nace en estado de inocencia, ¿no es cierto? No decimos nosotros, no, es un inocente, ¿no? Ahora acabo de tener 2 nietos en el lapso de 12 días, ¿no? Que está precioso eso, ¿no? Y ustedes vieran a mis nietos, preciosos, ¿no? Preciosos. Yo siempre digo que los bebés son feos, pero estos están bonitos. Pero nacieron, y uno dice, ¿de verdad? ¿Pecadores? No puede ser. Pero cierto, ¿no? O sea, tanto mi nieto aquí como mi nieta allá ya traen el gen de pecado. Este es algún misterio, pero fue la imputación del primer hombre hacia todas las generaciones, ¿no? No hay duda de que mis nietos, los nietos de nosotros, nuestros niños, no van a aprender a hacer el mal. Ellos tienen que aprender a hacer el bien. Cuando les decimos, no le enseñes cosas malas, no se preocupen, ya lo traen en la sangre. Más bien hay que enseñarle lo bueno, lo correcto, lo que es honorable delante del Señor. Pero vieran a mi nieta como es berrinchuda, es parte de su pecado. ¿No es cierto? Es decir, vienen con el pecado ya, y toda la progenie, toda la humanidad, absolutamente todos vienen con esa sentencia del primer pecado a través de la desobediencia de Adán. Entonces el credo no se equivoca. El tema del perdón de los pecados es absolutamente necesario. Nadie se escapa de esto. No hay quienes, tú sí, tú no, todo mundo necesita el perdón de los pecados. Hay algunos que no lo obtendrán, ¿verdad? Esa es una verdad absoluta. Hay personas que no obtendrán el perdón de sus pecados. Ahora, ¿quiénes son los que no obtendrán el perdón de sus pecados? Quienes no obtendrán el perdón de sus pecados son aquellos que van a permanecer en el estado de pecado durante toda su vida porque no fueron electos, no fueron predestinados, no fueron seleccionados por el Señor para salvación antes de la fundación del mundo. Y ahí sí, simplemente siguen su destino a la muerte eterna, ¿no? No hay injusticia de parte de Dios de ninguna manera, pero esta gente no va a recibir el perdón de los pecados. Pudiésemos decir, como Pablo comenta en el libro de los Romanos, hay injusticia en Dios de ninguna manera, dice el apóstol. No puede haber injusticia en Dios por tal causa. Entonces habrá gente en el mundo que no alcanzará el perdón de los pecados.
Habrá remordimiento, ¿verdad? Habrá alguna sensación de moralidad en su vida, pero el perdón de pecados para salvación no lo van a obtener. En cambio, los elegidos, los que son elegidos antes de que el mundo fuese, sí o sí, en un tiempo determinado, van a recibir el perdón de los pecados y el Señor va a proveer la herramienta del arrepentimiento y la fe para que esto pudiera ser posible. Sí, mi hermana, con mucho gusto. Un comentario de una de las personas que está en México, sí, que otra persona le había dicho que el arrepentimiento viene solo una vez, sí. Después se llama contrición. Así es, tal cual. Todas las demás veces que nos seguimos arrepintiendo al saber que estamos pecando, es contrición. Sí, esa es una pregunta muy, muy linda que a mí se me olvidó contestar en su momento, pero sí es muy linda y además es muy necesaria. Ciertamente, el único evento en el proceso de la salvación que viene en proceso, ¿no? El único evento de la salvación que viene en proceso es la santificación, ¿no? Es decir, lo único que tiene procesos de santificación. De ahí, todos son actos absolutos de Dios, pum, ¿no? La justificación es un decreto de Dios. La conversión es parte de Dios. La fe es parte de Dios. El arrepentimiento es parte de Dios. Es decir, la regeneración es parte de Dios, ¿no? Pero la santificación no. La santificación es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Él le dijo, arrepentíos, ¿no? Es decir, que procedan al arrepentimiento y entonces está la fe y el arrepentimiento. Muy bien. Cuando una persona es llamada por el Señor y le es aplicada su gracia, que es irresistible, el Señor lo equipa con fe y arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo porque sus hábitos son modificados, entiende que es pecador, ¿no? Y que ha ofendido al Señor toda su vida y dice, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname por todos mis pecados, y el Señor perdona. Y no lo perdona porque volvió en sí la persona, sino lo perdona por la elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo de esa gente. Bueno, una vez que esto sucede, el arrepentimiento sucede una sola vez para salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa de ahí en adelante? Porque nosotros vamos a seguir pecando, ¿no es cierto? O sea, sin duda alguna. Es más, viene nuestra conversión, me convierto, yo me arrepiento delante del Señor y al día siguiente voy a pecar. Si no es que al minuto o a los minutos siguientes, ¿no? Es decir, voy a pecar. Ahora, cuando yo vuelvo en mí y digo, pequé contra el cielo y contra Dios, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo me acerco a Dios? Me acerco en arrepentimiento, porque ya tuve arrepentimiento. ¿Qué es lo que se llama, o cómo se llama ese proceso o ese paso que doy delante del Señor? Para que tengamos una respuesta bíblica en el Salmo 51, David nos enseña que él era salvo, ¿no? Y cuando él se dio cuenta, porque Natán le señaló su pecado, no vino al Señor en arrepentimiento tanto como en contrición, porque él dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? No dijo al corazón arrepentido, porque el corazón ya estaba arrepentido de David, ¿no? Sus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, ¿sí o no? Ahora, pero ya están perdonados, pero va a seguir pecando. Tiene que haber una contrición en su alma. Ahora, no tiene él que hacer ninguna otra cosa más que esto. De hecho, incluso se cuestiona, bueno, voy a presentar un animal en sacrificio, voy a hacer estos actos de tal o cual cosa, y dice el Señor, no quiero holocaustos, no quiero sacrificios. No quiero. En su lugar quiero un corazón contrito y humillado. Ahora, ¿qué sucede? En nuestro lenguaje coloquial, porque ese es el problema que tenemos, bueno, no es el problema, pero es nuestra manera de expresarnos, ¿no es cierto? Es como cuando decimos, voy a la iglesia. Alguien me dirá, a ver, pastor, por fin, díganos. No que la iglesia es el grupo de santos, esto es el templo. Tendríamos que decir, voy al templo. ¿Pero qué hacemos? Voy a la iglesia. ¿Nos equivocamos todo el tiempo o es parte de nuestro lenguaje? ¿Sí me explico? Ahora, cuando yo peco al Señor, puedo usar la palabra arrepentimiento, pero no en el sentido bíblico teológico, sino porque es como nuestro lenguaje común. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es contrición, ¿no? Pero usamos la palabra arrepentimiento porque es parte de nuestra jerga, ¿no? Cristiana, ¿no? Como lo que decía de, voy a la iglesia, ¿no? Nos pueden decir, ay, estos cristianos están rete locos, porque dicen que la iglesia es el grupo de personas, ¿no? No es esto.
Pero es un tema más bien semántico. Pero lo que se dijo en el grupo es correcto. El arrepentimiento sucede solo una vez. Ya está. Me arrepiento delante del Señor, perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Incluso si yo, una vez que soy salvo, una semana después me muero y pequé durante esa semana, mis pecados están perdonados. Porque el arrepentimiento ya sucedió. ¿No? Ahora, si sigo viviendo y me entristece mi pecado y vengo al Señor, vengo con un corazón contento y humillado. La otra parte es la atrición, que la atrición es venir al Señor, ¿no? En remordimiento, ¿no? Así como que, la regué. Pues en fin, ¿no? No es una contrición, no es tristeza del corazón, más bien es una manera de evitar un castigo, ¿no? En fin, perdón, hermana Orki. Nada más, por eso fue miedo donde no hay que parte de la vida. Salmo 51, déjenme. Ahí está, gracias hermana, 51:17, muchísimas gracias. Lo de atención era una forma de evitar el castigo, sí. Hay en sociología, los que estudian sociología, yo no estudié sociología, pero sí estudié, pero no la carrera, pero hay la desviación social por interiorización, el control social por interiorización, el control social formal y el control social informal. El control social formal es la cárcel. Robas, vas a la cárcel. Ese es un control social formal. El control social informal es, no voy a robar, no porque no quiera robar, sino si robo me cachan, ¿no? Es decir, quiero evitar la cárcel, entonces aunque tengo un montón de ganas de robar, no lo voy a hacer. Ese es control social informal. Y el control social por interiorización, dice la sociología, es que la desviación social no pasa, ni siquiera pasa por mi mente. O sea, no es parte de mí, no lo es. Trasladándolo en términos de la Biblia, diríamos que el control social formal, ¿no? Es la paga de pecado es muerte. Es un castigo formal. El control social informal es justamente la atrición. Es decir, es que si me emborracho, luego me va a doler el estómago horriblemente, mejor no me emborracho. Ahí no hay una convicción de pecado, ahí hay una prevención de las consecuencias. ¿No? ¿Explico? No hay estoy pecando contra Dios, simplemente quiero evitar las consecuencias de mi pecado. Esa es atrición. Y el control social por interiorización es que ni por mi mente pasa el pecado. Un pecado determinado, claro, otros sí, pero ese no. Hay cosas que por nuestra mente no están dentro de nuestro ser, ¿no? Bien, entonces la causa del primer pecado es la desobediencia de Adán, no hay duda, ¿no? Porque por uno, todos pecaron y ahí estamos todos involucrados sin lugar a duda. De ahí que después hemos estudiado la doctrina de la depravación total, estamos en completa desventaja con respecto de la gracia por nosotros mismos, ¿no? Porque estamos en un estado de pecado imposible de salir de ahí, imposible, ¿no? Entonces hablamos de la causa, pero la segunda cosa, y aquí en la causa, para poner los textos, estamos hablando de que el libro que dijimos es Romanos 5, 12 y 18. ¿No? El segundo asunto que tiene que ver con el perdón de los pecados son las consecuencias. Las consecuencias. Necesito a mi esposo urgentemente, ¿verdad? No, casi no. La letra del hermano Jorge hace rato la mía estaba muchísimo mejor que la mía, pero bueno. Las consecuencias del pecado, ¿no? Hay dos consecuencias. Dos. Uno, destitución de la gloria de Dios, y la otra, la muerte. Esos son los dos textos más famosos, que los dos enden en el versículo 23 con 3 capítulos de diferencia. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Vamos a leerlos, ¿no? Para recordarlos. ¿Qué dice primero Romanos 3:23? Sí, exactamente. Eso hasta nos lo sabemos de memoria, ¿no? Por cuanto todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios.
como partimos de que todos somos pecadores por Adán, entonces ya afirmamos que todos somos pecadores. Ahora, por cuanto todos pecaron, la consecuencia, no solo de Adán, sino de toda la humanidad, es la destitución de la gloria de Dios. Significa que antes estaba esta condición de la gloria de Dios, ahora ya no, están destituidos, ¿no? Corridos de la gloria de Dios. Esa es la primera consecuencia del pecado, ¿no? La destitución de la gloria de Dios. La gente no salva, la gente no regenerada en nuestros días, permanece en el estado de destitución de la gloria de Dios. Ninguna persona no regenerada puede abrogar para sí o atraer hacia sí gloria de Dios. Hace un tiempo, yo no sé si ustedes escucharon a la hija de Ricardo Montaner hacer un canto que luego estaba en todos lados, ¿no? La gloria de Dios. Sí, recuerdo. Que no estaba mala, no estaba fea, ¿eh? Estaba como simpaticona la cancioncita. Muy pegajosa, por cierto, ¿no? Estaba como medio, ¿no? Esa, ¿no? Estaba así como pegajosona, ¿no? Bueno, ella lo cantaba. Aparentemente ella cristiana. Pero resulta que al paso de los años, o al paso del tiempo, pues se descubre que no era cristiana. Hay una gran cantidad de cosas, hay pecados, no sé qué cosas que tiene esta mujer, ¿no? Que dice uno, esta de cristiana no tiene absolutamente nada. Ahora, cantar ella, la gloria de Dios en un ambiente muy, muy controlado con su papá, ¿no? Y cantado en todas las iglesias. Había iglesias que incluso en su liturgia cantaban eso, ¿no? ¿Eso hacía que ella estuviera verdaderamente dentro de la gloria de Dios? No. Pueden decir la gloria de Dios. Pueden decir es que nosotros buscamos la gloria de Dios, ¿no? Y no estar en la gloria de Dios. Siguen destituidos de la gloria de Dios. Para estar en la gloria de Dios, necesitas ser una persona regenerada, haber nacido de nuevo. La gloria de Dios no es un evento espectacular, sobrenatural. La gloria de Dios está en el corazón del creyente, ¿no? En saberse parte de este maravilloso Dios. Entonces, la consecuencia del pecado es la destitución de esa gloria. No la percepción de la gloria, sino la destitución de la gloria. Incluso gente acá, dentro de nuestra iglesia, dentro de las iglesias cristianas, pueden estar un domingo parados ahí cantando, ¿no? Con manos levantadas incluso, y pueden estar haciendo muecas y cerrando sus ojos y no ser regenerados y no estar justamente en medio de la gloria del Señor, ¿no? Entonces, la primera consecuencia es la destitución de la gloria del Señor. La segunda es la muerte, que tal cual está en Romanos 6:23, que también no sabemos de memoria, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Son dos textos que sabemos como muy de memoria, ¿no? Romanos 6:23. Así que la consecuencia es la paga de pecado, el salario del pecado es la muerte, ¿no? Es la muerte. Así que la consecuencia es la destitución y la muerte. Los textos que estamos viendo son Romanos 3:23, ¿verdad? Y 6:23. La destitución de la gloria de Dios y la muerte. No hay mucho que decir al respecto. ¿No? Estamos hablando justamente de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, están espiritualmente muertas. Por eso el término de nacer de nuevo es tan importante, ¿verdad? Tienen que resucitar de esta vieja vida a una vida nueva, ser nuevas criaturas, ¿no? Porque están muertas. Y bueno, no tenemos que juzgarles demasiado. Nosotros ya experimentamos esa vida, ¿no? Es decir, estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces estábamos verdaderamente muertos. Era nuestra situación. Pero el Señor maravilloso, con su gran amor con que nos amó, ¿no? Nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Maravilloso Dios, y nos libró de esta condición de muerte. Espiritual, vamos a morir físicamente, sin duda, a menos que Cristo venga antes, pero vamos a morir sin duda. Pero moriremos solamente para cambiar de domicilio
a la patria celestial, ¿no? Pero entonces las consecuencias son estas, ¿verdad? La destitución del pecado, la destitución y la muerte. Por lo tanto, entonces la causa es la desobediencia del hombre, de este primer hombre, y después ahí las consecuencias es la destitución de su gloria y la muerte. Pero después, para ir con cierta rapidez, hablaremos de los tipos de pecado. Como si hubiera, ¿no? Pero solamente para fines didácticos, ¿no? Normalmente no me gusta mucho como esquematizarlo demasiado, pero como si los hubiera. Hay 5 tipos de pecados que todos tenemos, Perdón, 4 tipos de pecado. De comisión, solamente para fines didácticos. De omisión, A, B, C. Pecados secretos, A, B, C. D, pecados ocultos. ¿Ustedes pensaban que nada más había uno? Pues ahí están, 4, perdón. ¿Mande? Los capitales. Eso es más católico romano. Pecados capitales, sí. Pero entran dentro de la comisión. Pecados de comisión, pecados de omisión, pecados secretos y pecados ocultos. Ahorita vemos el sustento bíblico para cada uno. Hablemos de uno por uno. ¿Cuáles son los pecados de comisión? Son todos aquellos pecados que nosotros cometemos deliberadamente en contra de la ley de Dios, ¿no? Pudiésemos buscar una lista increíble y hacer una lluvia de ideas. Hagamos un poco este ejercicio con 2, 3 ideas. Son todos aquellos pecados que hacemos nosotros deliberadamente, en donde están involucrados cualquiera de mis 5 sentidos, ¿no? Porque nosotros pecamos por nuestros sentidos en los pecados de comisión, o con las manos, con los ojos, o con los oídos, o con el gusto, con el olfato, en fin. Ahora bien, ¿cuál sería un pecado de comisión? Pecados deliberados que hacemos. ¿Perdón? Mentir es un pecado de comisión. Sale de mi boca, ¿no? Miento tan fácilmente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro pecado de comisión hay? Desear a la mujer del prójimo es un pecado de comisión. Sí, ¿qué más? La gula. No hablemos de ese, que ese es un pecado, es el pecado favorito de los creyentes. ¿Quieres ver a la iglesia unida? Dales de comer, ¿no? En fin, pero la gula, sí que sí. Y de esa casi todos estamos involucrados. ¿Qué más? La ira, robar, la soberbia, la desobediencia, la falta de sujeción al esposo, la falta de amor a la esposa, ¿no? Palabras deshonestas, grotescas, ¿no? En fin, podemos tener una gran cantidad de pecados de comisión, ¿no? ¿Qué dice Mateo 15, 18 a 20? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso. Estas cosas Sí. contaminan al hombre, Ajá. pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Perdón, si te interrumpí antes. Ahí está, ¿no? Estamos hablando de pecados que salen del corazón, ¿no? Y que nos provoca pecar. Ahora, quiero decir algo al respecto, porque eso alguna vez en un estudio me acuerdo que fue un tema muy interesante que di allá en México. Alguien dice, por ejemplo, dice uno una cosa a la esposa o al esposo, a los hijos o al hermano o a la hermana, etcétera. Dice uno una cosa que hiere, ¿no? Pecaminosa, que lastimó a alguien. Y decimos, ay, perdón, no quise decir eso. Yo digo, no, sí quisiste decirlo. Tanto lo quisiste decir que lo dijiste. Porque no hay nada que salga de la boca que no haya estado antes en el corazón. O sea, igual y no lo dijiste, pero está en el corazón, ¿no? Pero salió.
Entonces, cuando alguien dice, ay, perdón, no lo debía haber dicho. O perdón, no quise decir eso. No, sí quisiste. Tan quisiste que lo dijiste. Porque sale del corazón. Y aquí el Señor Jesús está justamente en este asunto, ¿no? Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, boom, malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etc. Sale del corazón. Ninguno de nosotros puede decir que fue movido por circunstancias externas. Cualquier cosa que hayamos hecho viene de nuestro propio corazón, ¿no? De la concupiscencia de nuestro propio corazón. No hay nada que haya sido movido por causa de otros. En ese sentido, también quiero decir que el asunto del pecado es que cuando nosotros pecamos, tenemos que reconocer que somos responsables de nuestro pecado y que no podemos culpar a otros. Es el síndrome de Adán. ¿Cuál es el síndrome de Adán? Que cuando Dios vino y le dijo a Adán, ¿verdad? Que por qué se escondía, él dijo, la mujer que tú me has dado. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Fue justificar su pecado culpando a otro. Es decir, culpo a otro para justificar mi falta. Cuando lo que tuvo que haber dicho Adán es, yo pequé sin duda alguna. Pero nosotros tenemos un poco la costumbre, o la gente tiene un poco la costumbre de tratar de justificar su propio pecado por culpa de los otros, ¿no? Mira, si no me hubieras hablado así, yo no me hubiera molestado. No culpes al otro de tu propio pecado, ¿no? No lo culpes, es tu pecado. Es que me provocaste, pero es tu pecado. No puedes culpar al otro de tu propio pecado. Es que si no me hubieran hecho eso en la escuela, yo no hubiera reaccionado así. No, es tu pecado. No culpes a la escuela por tu pecado. Y culpamos al gobierno, y culpamos a la escuela, y culpamos al de la tienda, y culpamos a los hijos, y culpamos al esposo, a la esposa, a la iglesia, a todo el mundo. Yo no voy a esa iglesia, ¿verdad? No voy más a la iglesia porque son un montón de hipócritas. Claro, entonces, ¿verdad? Culpas a la iglesia de tu propio pecado. Eso es una cosa muy peligrosa. Tenemos que asumir que en el pecado somos absolutamente responsables. Totalmente. En alguna ocasión, no sé si en una clase o aquí, o en un sermón, no me acuerdo, pero regresando al Salmo 51, dice el Salmo 51 una frase que a mí me gusta muchísimo porque alumbra mi pensamiento y espero que alumbre el de ustedes también al respecto de lo que estoy diciendo. Pero en el versículo 4 dice David, ya saben el contexto del 51, ¿verdad? Todos, no tengo que explicarlo. Muy bien. Es justamente el arrepentimiento, la confesión de la súplica de perdón de David al Señor por el adulterio con Betsabé. Ahora, pudo haberle dicho David al Señor, mira Dios, si no hubieses hecho mujeres tan lindas, si no se hubiera estado bañando desnuda a Betsabé allá, ¿no? A un lado de mi terrado, de mi balcón, pues yo no hubiera pecado. Me hubiera culpado a Betsabé de su propio pecado, ¿no? Y no lo hizo. Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. Ahora, déjenme decirles una curiosidad gramatical, ortográfica quizá. ¿Saben ustedes que antes, ahorita ya la Real Academia de la Lengua echó a perder todo, pero antes había dos maneras de escribir solo? Solo con acento, ustedes saben, ¿no? Y solo sin acento, ¿cierto? Y lo distinguíamos así. Cuando hablábamos de solo con acento, estábamos sustituyendo el adverbio, solamente, ¿no? Solamente. Si yo digo, hay cocas en el refri, solo una. Solamente una. Si lo escribiera tendría que ser con acento, ¿cierto? Pero el solo sin acento es de soledad. ¿Cuántos vienen? Yo solo. No yo solamente, que también pudiera ser, ¿no? Pero solo de soledad. Yo solo. ¿Solo es de soledad? Solo es de solamente. La academia dijo, ya lo pueden escribir como les dé la gana. Porque la academia, como es muy inclusiva en cuanto al tema de los países latinoamericanos, dice, por ejemplo, que la palabra periodo puede ser con acento o sin acento. A mí me choca. Pero ¿qué pasa con los uruguayos y los argentinos? Ellos dicen período y lo acentúan. Nosotros decimos periodo y no lleva acento. Entonces hagan lo que quieran, dice la Real Academia. Igual con los pronombres, ya pueden no acentuarse, ¿no? Qué terrible. Pero miren en esta curiosidad. Ahora, el texto
Y yo he escuchado pastores, bueno, predicadores que dicen, David dijo, contra ti, solamente contra ti he pecado. Pero ¿no pecó David contra Betsabé también? Claro, claro, claro. ¿Y contra Urías, el esposo? Pero por supuesto, ¿y contra su pueblo? Claro, claro que pecó contra todos ellos. Claro, no solamente contra Dios. Entonces, si alguien predica y dice, contra ti solamente he pecado contra ti, Dios, eso no es cierto, no dice el texto eso. ¿Saben que ese pasaje tiene a solo sin acento? ¿Sí lo vieron? Entonces, lo que está diciendo David es este, contra ti, solito yo. Nadie más que yo he pecado. O sea, nadie me ayudó. No fue culpa de Betsabé, no fue culpa de que no me quisieron llevar a la guerra porque estaba ahí en mi palacio, ¿no? Yo soy el responsable. Contra ti, solito, ¿verdad? Sin ayuda de nadie, he pecado y he hecho yo lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es increíble, ¿verdad? Lo que dice el texto. Y un acento, ¿cómo cambia la idea? Solito, yo. No fue culpa de Betsabé, fui yo, ¿no? Fui yo. Y una cosa que me encanta es que él escribe el Salmo 51 y el Salmo 32 bajo el mismo contexto. Y algo que he dicho a mis hijos y a mucha gente, ¿verdad? Que no solamente David confesó la comisión de su pecado, sino miren qué interesante, confesó la intención con que lo hizo. Porque, como dijo el Señor Jesús en Mateo, ¿no? Que del corazón sale. No solamente pidió perdón por lo que hizo, sino la intención con que la hizo. Porque en el Salmo 32, miren qué cosa tan linda dice, ¿no? Esto no lo pensaba decir hoy, pero pues ya salió, ¿no? Dice el Salmo 32, de una manera perfecta, ¿no? Muy, muy linda. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Versículo 5, Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué perdonó el Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No solamente perdonaste mi pecado, sino que perdonaste la intención con que lo hice, la maldad de mi pecado. Y yo insisto que cuando pedimos perdón al Señor en confesión, no solamente tenemos que confesar, Señor, perdóname porque insulté a mi mamá, ¿no? Perdóname porque la intención de mi corazón fue insultarle, porque lo que está en mi corazón me movió a insultarle. Sí, perdóname ese acto pecaminoso, ¿no? De comisión, pero perdóname lo que hay en mi corazón, la intención con que lo hice. Porque muchas veces no confesamos eso, ¿no? Nada más, perdón, Señor, perdóname porque me pasé el alto, ¿no? Sí, pero ¿qué había en tu corazón para pasártelo? Estoy diciendo un ejemplo absurdo, ¿no? Pero no solamente se pidió perdón por el pecado cometido, sino que se pide perdón por la intención con que se hizo. David nos enseña mucho del perdón de los pecados en el Salmo 51 y en el 32, que están en el mismo contexto. Bueno, ese es el pecado de comisión, ¿no? Ese es el pecado de comisión, todos aquellos pecados que se hacen. Pero hay pecados de omisión, ¿no es cierto? Hay pecados de omisión. ¿Qué dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un pecado de omisión. Oye, sabes hacer lo bueno, pero no lo haces, omites. Simplemente omites. Ahora, pecados de omisión son aquellas cosas que el Señor ha pedido que hagamos que no hacemos. ¿Saben cuál es un pecado de omisión? No orar, no leer la palabra, no asistir a la iglesia. Sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Pedirle perdón a alguien es un pecado de omisión. Es soberbia, ¿no? Es decir, si yo no le pido perdón a alguien a la que ofendí, ese es un pecado de omisión. Sabiendo hacer lo bueno, dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuántos pecados de omisión nosotros no tenemos? ¿No? Montonal, ¿no? Como que estudiando esto nos damos cuenta cuán pecadores somos, ¿no? Pero un montón de pecados de omisión. No amar a nuestra esposa, por ejemplo, es un pecado de omisión.
¿no? Provocar a ira a nuestros hijos, ¿verdad? Me parece que sabiendo hacerlo y no hacerlo es un pecado de omisión. No estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Los hijos no obedecer a los padres es un pecado de omisión. Sabiendo hacerlo y no hacerlo, les constituido en pecado. Le es pecado, sin lugar a duda. Yo, ahora lo vamos a ver en noviembre, cuando estudiemos Efesios 5, 21 en adelante, ¿no? Y ese es un asunto con el que me he topado toda mi vida de pastor. Llevo 33, 34 años de pastor y toda mi vida me he topado con esto. Dicen las esposas, me debo de sujetar a mi esposo, ¿no? Me debo de sujetar a él. Sí, pero no se lo merece. Claro, sin duda no se lo merece. ¿Cuál marido lo merece? Bueno, solo Marcos. No lo merecen, porque hay pecado en la vida de los hombres, ¿no es cierto? O sea, de veras no lo merecemos. La esposa me dice, tengo que sujetarme a mi esposo. Hey, pero no lo merece. Te tienes que sujetar a tu esposo, lo merezca o no lo merezca. No porque lo merezca o no, sino porque quien te lo pide es el Señor. Y hay que obedecerlo. Y si no lo haces, es un pecado de omisión. Es que no se lo merece, seguro que no. Seguro que no se lo merece. Pero la Biblia dice que lo hagas. Solo porque Dios te lo pide, hay que hacerlo. Se lo merezca o no se lo merezca. Salvo cuando el marido, en este contexto, pide algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Si el marido pide algo que está en contra de las Escrituras, no solamente puedes, sino debes desobedecer. No solamente puedes, sino debes desobedecer. Porque a quien sí le deben, hermanas, la obediencia ciega y absoluta es al Señor. Al marido no. No hay ningún lado en la Biblia donde diga que hay que obedecer ciegamente al marido. Si el marido pide algo que no está en la palabra o que va en contra de la palabra, no solamente se puede, sino se debe desobedecer. Cosa, ¿no? Igual con los hijos. Es que tengo que obedecer a mi papá en todo. Es que no se lo merece. Seguro que no. Pero porque Dios te lo pide. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dios lo está pidiendo, hay que hacer. A menos que pidan algo que vaya en contra de la Escritura. Entonces, no solamente se puede, sino incluso se debe, ¿no? Perdón, Susi. Y, o sea, también lo hacen, ¿no? Pues se someten unos por amor a Cristo, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que, bueno, me lo pides, lo hago porque me lo pides y ya, no. Me someto por amor a Cristo. Por amor a Cristo, claro, porque Él me lo está pidiendo y yo debo de obedecer al Señor. No te lo mereces, pero lo voy a hacer, no por ti, sino por el Señor, ¿no? Qué lindo es esto, ¿no? Hay historias interesantísimas, complejísimas, ¿no? ¿Qué pasa si el marido le dice a la esposa, no quiero que vayas a la iglesia? No vas. Yo he escuchado a algunos pastores que dicen, ¿sabes qué? Quédate en casa. Obedece a tu esposo. Pero la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿A quién le voy a hacer caso? Qué complejo, ¿no? Qué difícil, ¿no? ¿Y qué haces cuando yo voy a decir, cuando ya sea el esposo o la esposa? Igual, hay que sujetarse al esposo. ¡Pum! La sujeción al esposo es absoluto. ¿Qué es lo que sucede? El apóstol Pedro, por ejemplo, dice, y también el apóstol Pablo dice en los Corintios, ¿no? En 1 Pedro dice, por ejemplo, que la mujer está sujeta a su marido aún y cuando él es incrédulo. Ahora, claro, si el marido incrédulo, porque además puede uno ganar al marido por el testimonio de ella, dice el apóstol, ¿no? ¿Qué pasa cuando el marido incrédulo dice, me quiero separar, por ejemplo, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, si el marido y la parte incrédula decide separarse, sepárese, porque no estás sujeto a servidumbre. El marido incrédulo, ¿no? Pero mientras que eso no suceda, hay que sujetarse aunque no sea creyente, porque el matrimonio es una ordenanza de la creación. Fue instituido antes del pecado. No fue después del pecado. Es decir, el matrimonio no fue resultado del pecado. El matrimonio no fue como si Dios dijera, ay, ya pecaron, bueno, voy a inventar el matrimonio para hacerlo sufrir. No. No. El matrimonio fue antes de Génesis 3. En el 2:34 de Génesis, o 2:33 por ahí,
o 2:24, ya no me acuerdo del versículo exacto, pero ahí está el matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es ordenanza de la creación. Así que como es ordenanza de la creación antes del pecado, es para toda la humanidad. Toda la humanidad. Tienes un marido que no es creyente, hay que sujetarse. Si el marido creyente pide algo que va en contra de la escritura, ya dije, me parece que eso es lo correcto. No solamente pueden, sino deben desobedecer. Y si no lo entiende, pues que se ponga cuentas con Dios. Y si dice, mejor ya no quiero vivir contigo, pues bye, ¿no? Pero aquí mi obediencia es con el Señor primero. Y muy importante, en tanto el marido no atente contra tu integridad física, moral o espiritual, ¿no? Cuando el marido atente contra la integridad espiritual, moral o física, moral o espiritual, entonces no están sujetas al yugo. Pero cuando esto no suceda, hay que hacerle caso, porque es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Qué cosa tan difícil. Yo admiro a mi esposa porque se sujeta a mí y no me lo merece. No lo merezco. No lo merezco. Sin duda que no, ¿no? Ya dijimos que el único que lo merece es Marcos. ¿No? Pero no lo merece. No, ni Marcos, nadie lo merece. Es decir, por nuestra condición pecaminosa, nuestra condición. Algunos lo hacemos más fácil. Hay algunos maridos que lo hacemos un poquito más fácil para que se sujeten, pero hay otros que cuestan mucho trabajo, ¿no? Muy bien, esos son los pecados de omisión, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Están los pecados secretos, ¿no? Los pecados secretos. ¿Qué dice Isaías 29:15? Hay de los que se esconden de Jehová y cubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Fíjense nada más, ¿no? Qué cosa. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Yo creo que esta gente no conoce el Salmo 139, ¿no? No hay manera de esconderse de Dios, ¿no es cierto? Puede uno esconderse de un montón de gente, de los hijos, de los esposos, de la iglesia, de los hermanos, de la comunidad, pero de Dios no hay manera, ¿no? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú, ¿no? Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí, ¿no? Tú estás. Es decir, ¿cómo? ¿No? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, dice el Salmo, ¿no? 139, ¿no? Qué increíble, no hay manera, ¿no? ¿Quién nos ve, quién nos conoce? Para mí fue una cosa tremenda cuando mi mamá dijo, de mí te puedes esconder, pero a Dios no lo vas a engañar nunca, Él te va a ver todo el tiempo. Estés donde estés, ¿no? Y ese es parte del temor a Jehová, ¿no? El temor y temblor. Atención, hay pecados secretos, sí que los hay, pero por supuesto que los hay, ¿no? Y están los pecados ocultos. Esos son tremendos, ¿verdad? Porque están tan ocultos que a veces ni nosotros sabemos que ahí están, ¿no? No sabíamos que era posible que yo pudiera pecar de esa manera, ¿no? Salmo 19:12. ¿Qué dice? Él podrá entender sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Sí, líbrame, le dice el salmista, ¿verdad? David está orando al Señor y le dice a él, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Saben qué? Tenemos pecados no declarados que están escondidos en nuestro corazón. Pero no pueden ser ocultos porque los hiciste. No, van a salir, que todavía no están, pero van a salir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una vez le preguntaron a un pastor, usted ya creo que ya lo contestó, ¿usted ha adulterado? Dijo él, todavía no. ¿Cómo que todavía no? Pues, ¿qué piensa adulterar? No, yo no. Pero de que puedo. A lo mejor está ahí oculto y todavía no se manifiesta. ¿Cuántos pecados ustedes y yo no hemos cometido al paso de los años que por primera vez los hicimos y antes no los hacíamos? Ese estaba oculto en algún momento. Ahora, una vez hecho, ya no es oculto, ¿no? Ya salió. Pero hay pecado en nuestra vida, claro, que todavía está oculto. Habrá cosas en el futuro y la vida nos va dando pecados ocultos.
Hay algo, miren, cuando nació mi primera nieta, ahorita el tema de la nieta, de los nietos está a flor de piel, ¿no? Pero cuando nació mi primera nieta, yo no sabía que podía tener envidia. Porque de repente, un día mi nieta dijo, quiero ir con mis otros abuelitos. Ok. ¿Saben lo que sentí? Ahora, yo no sabía que podía pecar eso. No sabía. Yo dije, no, todo está bajo control. Se acabó la historia. Cuando mi nieta dijo, me quiero ir con mis otros abuelitos, la cosa tronó ahí. Yo dije, no puede ser posible. Y sentí algo en contra de ellos. Y son gente honorable, es un pastor y su esposa que conocemos desde que nosotros éramos adolescentes a los papás de mi nuera. Y los queremos. Y me destrozó mi corazón. Y dije, no, pues, y sentí algo en contra de ellos. Yo no sabía que eso podía ser, que yo podía pecar de esa manera. Bueno, era un pecado oculto. Y que salió en el momento más adecuado, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado lo mismo a ustedes, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? ¿Verdad? Tan fea que es la otra abuela, yo soy tan linda. Claro, claro, claro. Y esos pecados ocultos, ¿no? Esos pecados que están ahí, digo, ese es un ejemplo. Hay otros, ¿no? Pero son pecados ocultos, sin duda. No los cometo, pero no hay duda de que va pasando los años, el tiempo, y va a haber un pecado, ¿verdad? Que por eso David dice, líbrame de los que me son ocultos, que no salgan, ¿verdad? ¿Ustedes creen que David, antes del pecado de Betsabé, él tenía en su mente el adulterio? No lo tenía. Fue circunstancial y en ese momento pues vino Betsabé y él pecó. Era un pecado oculto que se reveló. Y conforme va pasando el tiempo, va sucediendo eso, ¿no? No podemos nosotros cantar victoria, ¿no? Porque como dice David, ¿quién me puede librar de mis propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos, ¿no? Hay pecados ocultos que ahí están, ¿no? Sí, grande. También son pecados que a lo mejor no sabías que son pecados y estás cometiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que era muy niña, que no entendía muchas cosas. Yo me acuerdo que yo oraba al Señor y le decía, llévate todo, aunque nadie se salve. ¿Y aunque me qué? Pero que todos se salven y yo me quedo. Esa era mi oración, ¿no? Pero no lo entendía. O sea, no entendía lo que era el poder de la cruz. Claro. Yo creía que yo podía salvar a todo el mundo. Ajá. Y no entendía. Ahorita Cristo ya me ha dicho eso. Sí, exacto, que no eras redentora. Exacto. Pero me acuerdo mucho porque cuando yo tenía tipo así de yo oraba esto. Sí, es verdad. Sí, sin duda. Y tristemente, yo no sé cuántos de ustedes, a mí me ha pasado, que he pecado como no había pecado antes. Y digo, yo pensé que esto ya estaba, ¿no? O sea, no puede ser. No puede ser. Simplemente no puede ser. ¿Cómo es que pude haber pensado o dicho o reaccionado? No puede ser. No puede ser. Pues le digo los de la nieta, no puede ser, ¿no? Simplemente no puede ser. Y peca uno, ¿no? Y peca. Entonces tenemos que ser conscientes de estos pecados ocultos. Entonces hay estos 4, ¿no? Comisión, omisión, secretos y ocultos. Ninguno de nosotros nos libramos de ninguno de estos. No hay manera. Y claro, lo que decíamos hace rato, cometemos estos pecados y hay que venir al Señor en confesión, ¿no? Él ha puesto el recurso, Señor, perdóname, y perdona, ¿no? Porque como dice la palabra, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios que ninguno de los pecados cometidos en estas áreas acarrean condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿no? Estamos librados de esta condición, ¿no? Son 7:15. Me faltan 2 puntos. No sé, ¿me aguantan a cubrirlos o ya nos vamos? Ya pagamos una hora de estacionamiento más, pastor. Síganle. El reloj no se desconectó. Ese es un pecado oculto. Muy bien. Ya nos amoló con el... Yo les pago la hora, hermana. Terminamos entonces, ¿no? Tercera cosa. La primera fue la causa.
la cuarta, ¿no? Las consecuencias, los tipos de pecado. Vamos a ver dónde está la base del perdón. Ya dijimos entonces que hemos pecado, que el pecado está ahí, pero el credo, no solamente afirma el pecado, sino habla de el perdón, ¿no? Ese es lo hermoso de la doctrina, ¿no? Que no se queda el pecado allá y nosotros nos quedamos en el estatus de la condenación. Hay perdón, ¿no? Hay perdón. Esa es la noticia maravillosa, ¿no? Entonces, el siguiente punto, el 4, ¿no? Entonces eran 5, ¿no? Entonces el 4 es justamente que el perdón de los pecados tiene como base a Cristo, ¿no? Tiene como base a Cristo. Hay un pasaje muy lindo, Colosenses 2, versículos 13 y 14, que tiene Pablo tiene una expresión preciosa para el perdón de los pecados basado en Cristo. La Biblia está llena de esto, ¿no? Juan 3:16, el mismo Romanos 6:23, pero el pasaje de Colosenses 2, 13 y 14 es muy, muy lindo, muy esclarecedor. Colosenses 2, a ver si alguien me hace el favor de leer, 13 y 14. De vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, precioso pensamiento del apóstol. Precioso pensamiento, ¿no? Él dice que a nosotros cuando estábamos muertos en pecados, toda la línea que hemos seguido, ¿no? La muerte, la destitución de la gloria de Dios, la muerte, que estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice él, os dio vida juntamente con él. ¿Y cómo lo hizo? Perdonándoos todos los pecados. Ahora, el texto habla del perdón de los pecados, pero la expresión todos es muy significativa. Los absolutos bíblicos son absolutos, no relativos. Nuestros todos son relativos, pero los todos bíblicos son absolutos. Por ejemplo, si yo digo, todas las bancas un día se acaban, ¿no? Pero los todos de la Biblia son absolutos. Y cuando dice la Biblia todos los pecados, perdonándoos todos los pecados, estamos hablando de todos, los anteriores, los presentes y los futuros. Ahora, tenemos que ser muy conscientes nosotros que este perdón de pecados que nosotros tenemos por la causa de Cristo son pecados perdonados de toda la vida hasta que muramos. Eso no significa que no tenemos que confesar más. Hay que confesar nuestros pecados todo el tiempo. Pero lo que sí es verdad es que tenemos que vivir en la confianza de que incluso el pecado que cometeré mañana ya fue perdonado por el Señor, ¿no? Es decir, todos nuestros pecados. Insisto, tenemos nosotros que confesar, ¿no? Hay que acercarnos al Señor en contrición y hay que poner delante de Él nuestro pecado porque pide que lo hagamos. Pero tenemos que ser conscientes de que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. El Señor no va perdonando pecados. No está el Señor como diciendo, pero ya morí por los pecados de hoy y voy a morir por los pecados de mañana. No, ya murió por todos, absolutamente todos nuestros pecados. Y lo hizo en la cruz, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice la Biblia, y clavándola en la cruz, ¿no? El perdón de nuestros pecados. Eso es muy, muy importante para nuestra vida cristiana, porque el agente creyente no puede vivir con culpa. No puede. Una persona que vive con culpa, un cristiano que vive con culpa, no ha entendido quizá este misterio del perdón eterno del pecado del creyente. Porque cuando nosotros vivimos con culpa suceden estas cosas. Resulta que, ¿verdad? Por ejemplo, muere un ser amado nuestro y tenemos culpa. ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no le insistí? ¿Cómo no lo acompañé más? ¿Cómo no? ¿No? Entonces hay culpa, ¿no? O cuando hay una separación de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Vivimos con culpa. ¿Y cómo no procuré más mi matrimonio? ¿Y cómo no esto? ¿Y cómo no lo otro? Hay culpa. O cuando nuestros hijos se desvían del camino, a veces no es cierto que nos pasa a los papás, decimos,
si yo lo hubiese educado mejor, ¿dónde me extravié? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me equivoqué? Hay culpa. El creyente no puede vivir con culpa. Cuando pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, son perdonados y librados de la culpa. Es como si el Señor dijera, yo cargué con la culpa, ¿por qué sigues cargando con esa culpa? Ya es mía, ¿no? Ya no más, no más, ya no vivas con culpas, ¿no? Vive de acuerdo a la gracia maravillosa del Señor, ¿verdad? Porque Él perdonó todos, absolutamente todos nuestros pecados. Tenemos en casa un familiar, el hermano de mi esposa, que está desviado de su camino, ¿verdad? Y llegó con su papá y le dijo, por ti yo estoy así. Es tu culpa. No estabas en casa, no me prestaste atención. ¿Y saben qué pasó con mi suegro? En algún momento compró eso. Compró eso y dijo, sí, hijo, sí, tienes razón, perdóname, ha sido mi culpa. Y vive con culpa, o vivió con culpa. Si yo hubiera sido más atento, si yo le hubiese hecho tal o cual cosa, si yo hubiese tenido más atención, y vive con culpa. Claro, no lo hizo bien, pero pidió perdón al Señor. Y ya pidiendo perdón al Señor, Él perdonó ese pecado. Y tiene que vivir sin culpa. Libre, sin culpa. Ahora, ¿los pecados de su hijo son de Él? ¿No? ¿Son culpa de Él? Responsabilidad de Él, dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Dice, ¿habéis oído el refrán que dice, los padres comieron las uvas y a los hijos les salieron las enteras? Eso significa que los papás se comieron el dulce y la caries los tienen los hijos, ¿no? No, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. O sea, no somos culpables de los pecados de nuestros hijos. Y si hay responsabilidad, pedimos perdón al Señor y nos perdona. Pero nuestros hijos toman sus propias decisiones y son tan responsables de sus propios actos. Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. Cuando los hijos van muy bien, tampoco es gracias a mi esfuerzo de educación. No. La gracia del Señor. La gracia del Señor. Ya sabe lo que le pasó a Isaac, ¿no? Jacob y Esaú nacieron en un hogar cristiano. De un patriarca. Y Dios a Jacob amó y a Esaú aborreció. Uno se perdió y el otro se salvó. Cada quien por la misericordia del Señor. Pero la base del perdón de los pecados está en Cristo, que en la cruz, ¿verdad? Clavó el acta de los secretos que había contra nosotros y que nos era contraria y despojó, dice el 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él perdonó nuestros pecados. Así que cuando hablamos del perdón de los pecados, estamos hablando de que su base está en Cristo. Y el último punto es que el perdón que se nos otorga, ya no lo voy a escribir, pero el perdón que se nos otorga no es resultado de nuestra confesión, aunque nuestra confesión es absolutamente necesaria. En algunos momentos cuando hago la oración de intercesión, ¿verdad? Digo que nos perdone el Señor y que nos perdone no por la confesión que hacemos, sino sobre la base del sacrificio de Cristo. No pensemos nosotros que nuestra oración es mágica que hace que el Señor nos perdone, ¿no? Sino que la base del perdón de nuestros pecados está en la cruz de Cristo, no en nuestra confesión. Ahora, ¿es necesario confesar? Absolutamente necesario. Ciertamente necesario, porque Dios dice que confesemos nuestros pecados. Sí es necesario, pero el perdón que nosotros tenemos no es por causa de la confesión, sino es por causa de la cruz de Cristo, ¿no? Es decir, que no tiene que ver con nuestra confesión, aunque es necesaria para que nosotros experimentemos su gracia, pero el perdón está garantizado, sin duda alguna, ¿no? Pero no es resultado de mi confesión. No podemos decir, vamos a confesar para que el Señor nos perdone. Eso no, pero ya nos perdonó el Señor. Vamos a confesar para experimentar la gracia maravillosa perdonadora del Señor, ¿no? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Pero experimentamos su gracia, pero el perdón ya lo tenemos, está otorgado. Así que cuando el credo dice, ¿no?, que creo en el perdón de los pecados, creo en todo esto. El contenido del pecado,
la causa, las consecuencias, los tipos de pecado. Te entiendo que la base del pecado, del perdón de los pecados, es Cristo, y que la confesión es un recurso muy lindo, maravilloso, necesario para los creyentes. Tenemos ese recurso precioso que es la confesión, ¿no? Y hay que acudir a esta confesión constantemente. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Y la semana que entra terminamos con el credo. Y dentro de 15 días iniciamos con los 10 mandamientos. Voy a traer la próxima semana un montón de libros para dar un poco la bibliografía, para que los que puedan comprar, lo puedan comprar. Ya chequé con este hermano, sí, David Roberts, sí, con él, y los tiene, los libros que voy a traer, ¿no? Y me dijo que si necesito más, pues puede mandarlos pedir para que los tengamos, específicamente de un puritano que es Waldron, que es muy buena opción. Y bueno, los 10 mandamientos hay mucho material partiendo de la escritura misma, ¿no? Muy bien. No sé si hay algún comentario más o algo que quieran. Si no, gracias a Dios, gracias a Dios. Pues vamos para que no paguen otra hora de estacionamiento. Oramos, ¿no? Amoroso Dios, muchas gracias porque nos enseñas a través de estas lecciones, pues verdades importantes que como creyentes necesitamos aprender, porque ciertamente, Padre, nuestra tradición, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, a veces, Señor, hacen que sean esto, costumbres y clichés, pero cuando interiorizamos en las verdades profundas, pues nos damos cuenta, Señor, cómo es que quieres que vivamos nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, porque a través de la declaración que tenemos en el credo, de que creemos en el perdón de los pecados, sabemos, Señor, que tú nos has librado de la condenación y nos has dado el perdón tan necesario que necesitamos para vivir en libertad. Gracias por ese perdón de los pecados, Señor, y gracias porque nos has observado con gracia y nos has perdonado los pecados de comisión, los de omisión, los secretos, e incluso te pedimos que nos libres de los que nos son ocultos. Padre, trabaja en nuestra vida espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos.